En Cooperativa, una nueva mañana. Recuerda nuestro hashtag, Cooperativa Conversa, esa es la etiqueta, ahí te leemos sacar una nueva mañana, también a través de nuestro Facebook Live, todas las conversaciones como la que tendremos a partir de este momento. Porque siguen las réplicas, podríamos decir de alguna manera, por el terremoto que ha vivido la Iglesia Católica chilena. Cada día vamos conociendo nuevas historias que van contribuyendo a tratar de comprender hasta qué punto fue o es todavía quizá tan oscura el manejo, tan oscuro el manejo dentro de el ambiente de las iglesias, de los seminarios, en fin. Hay una historia muy interesante, que es la de Paul Endre, teólogo, escritor, ex seminarista en La Serena, en el seminario Santo Cura de Ars, justamente donde estaba el obispo Cox. Él escribió una novela que se llama El Huerto de los Corderos, que salió el año pasado, pero ahora ya decidió, ¿no es cierto?, de esa novela decir, sí, el protagonista soy yo, prácticamente. Es más que una novela. Es más que una novela. Paul, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, tú dices, por ejemplo, me consta que Cox tenía sistemas para proveerse de jovencitos. Al hermano menor de un amigo le pagaba los estudios y a otro les daba techo en el arzobispado o con familias amigas. Él siempre se encargaba de subsidiar o hacerse necesario para estos jóvenes como una forma de generar dependencia. ¿Por qué hablamos de Cox? Porque está esta solicitud, ¿verdad?, del retiro de su nombre en la placa que está ahí en la Catedral de La Serena. Que inicialmente fue muy resistido por el obispado de La Serena, que ahora ya hay quizás algo claro, más de voluntad de poder hacerlo. Exacto, Claro. hubo un cambio de opinión por parte del obispo actual. Ahora, si pudieras definir el ambiente, la vida en los pasillos Sí. de ese seminario. Bueno, ante todo decir que lo que yo pretendo no es en ningún caso, como se dice corrientemente, desclosetear a nadie, ¿no? Porque a veces hay gente que se llena de temores con este tipo de conversaciones o cuando se instalan estos temas. Mi interés es justamente relevar y colocar en el tapete cómo se vive, como tú preguntas, ¿no? Cómo se vive dentro, cuáles son las dinámicas que de pronto se instalan en la formación tanto de los futuros curas diocesanos, de los sacerdotes diocesanos, o de la vida religiosa, de las congregaciones religiosas. Entonces, claro, mi experiencia, que no necesariamente tiene que ser la de todos, pero mi experiencia en tiempos de Cox era ver a un obispo que tendía a reunirse o rodearse de jóvenes, ¿no? Los comentarios de pasillo, los comentarios de los que eran mis compañeros mayores e incluso de algunos sacerdotes de la misma arquidiócesis de La Serena eran comentarios que tendían a mirar o llevaban a mirar cierta ambigüedad en esta aproximación que tenía el obispo con los jóvenes. Tal como decía en el reportaje en The Clinic, yo soy conocedor de que habían personas que incluso tenían cierta dependencia económica con el obispo. Pasa que ¿A cambio de favores sexuales? No. Solamente no, como sostenedor, había dependencia, claro, sostenedor, qué sé yo, pagando estudios, ropa, etcétera. Y eso, como dentro de este ambiente de alguna manera se naturalizaba, uno no tenía como los filtros o la visión como para darse cuenta de que eso no correspondía, que no era correcto. Y que por lo tanto él ejercía cierta cercanía, cierta retribución también de lealtad, de fidelidad, que uno lo notaba en los compañeros, sobre todo los que eran más cercanos a él. Ahora, pero Paul, cuando tú dices que en ese tiempo el seminario era conocido como la jaula de las locas, ¿por qué? Sí, mira, la verdad es que, bueno, la cuña que tomaron para la entrevista, claro, es bastante potente, pero es algo que yo de lo cual yo me enteré, de cómo llamaban al seminario cuando me vine a estudiar a Santiago. Cuando me vine a estudiar teología, terminar la carrera de teología acá en Santiago, y veo un poco los comentarios que se hacían sobre la gente que venía de La Serena, incluso cuando yo decía, no, yo estudié en La Serena, inmediatamente el comentario de religioso o de gente de la vida diocesana era, bueno, su seminario se conoce de esta manera, ¿no? La jaula de las locas. Con una risita. Exacto, y con cierta talla o broma, sesgo homofóbico, ¿no? Lo cual es muy paradójico, muy curioso, porque al mismo tiempo que señalan que esto ocurre o que se vive dentro, también hay un discurso que posee la Iglesia que es absolutamente contrario a la homosexualidad. Esa era como la paradoja que yo de alguna manera percibía y vivía, que al mismo tiempo en donde se daban las condiciones para tener relaciones, cercanía, un tipo de afectividad, al mismo tiempo también esa afectividad era condenada por la Iglesia. Era una situación que provocaba, por lo tanto, una
una doble vida o una dicotomía interior. Ahora, ¿por qué te echan a ti del seminario? A mí me echaron bajo el argumento de ser homosexual, ¿no? Firmado por formadores homosexuales. Entonces, ¿Cómo? tal cual, lo que estoy diciendo. A mí me expulsan por ser homosexual. Nunca supe las razones en rigor. Nunca tuve como acceso al informe. A mí no se me hizo un informe durante todo un año. Sepan ustedes que... No hubo mayores pericias a ti, No. informe. Cada seminarista, cada cierto tiempo recibe como una especie de balance, ¿no? De cómo va su proceso. Y sobre todo durante fines de un semestre se hace. Eso conmigo no se hizo. A fines de año le mandan una carta al obispo de Arica de ese entonces, que me decide en nombre de los formadores expulsarme. Y esa fue la razón. Ahora, como les decía hace un rato atrás, lo curioso es que yo, por ejemplo, transparenté en lo personal con el director espiritual que tenía en el seminario cuál era la situación que yo vivía interiormente, por lo tanto no era algo que estaba en desconocimiento. También lo sabía el rector de turno, pero ¿qué va pasando? Que cuando uno demuestra o muestra cierta proclividad a hablar con la verdad, a decir las cosas que le pasan, inmediatamente los formadores paran la antena. Y esa persona no conviene para la estructura de secretismo o de silencio que debe imperar. Claro, porque se rompe justamente, se Exactamente. quiebra el Pacto de silencio. pacto de silencio, este Exactamente. acuerdo. Si tú puede ser ventilas lo que pasa... Si uno habla, puedes hablar otro. Exacto. Entonces, al final acá hay un tema que también a mí me interesa y por eso, de alguna manera, yo escribo esta novela. Es para mostrar o llamar la atención sobre la estructura abusiva que posee actualmente la Iglesia. Es eso lo que la Iglesia debe revisar, más allá de los cambios que hoy día se esperan que se haga en el colegio episcopal, más allá del paso de Chicluna y de Bartomeu con respecto también a las recepciones de acusaciones. Nosotros nos podemos distraer con las acusaciones incluso, o con lo que pasa, o las bambalinas, las trastiendas de todo esto. Lo importante es que la Iglesia tiene una oportunidad tremenda para revisar esa estructura abusiva que posee y cambiarla. Ahora, eso de la estructura abusiva se concreta en hechos puntuales que me llamaron mucho la atención, Paul, cuando tú cuentas lo que pasa cuando tú le ofreces, donde tú trabajabas, a la Fundación para la Confianza que se instalaran allí, cuando recién se forma Exacto. esto. ¿Qué pasó? A ver, cuenta esa historia. Cuando José Andrés Murillo, se conoce el caso Caradima, ¿no? Y José Andrés regresa a Chile, yo me pongo en contacto con él y le brindo toda mi ayuda para poder sacar adelante este proyecto que era la fundación. Y conversando con el rector de turno del hogar catequístico, o también conocido como el ICUC, Instituto Catequístico UC, don Fernando Echegaray, don Fernando acepta en ese momento, también me blinda y me dice, por favor, ofrécele esta ayuda. Se conversó con las personas de la Fundación Hogar Catequístico, todos se cuadraron con ayudar a la fundación. Y le dan el cuarto piso en modo de arriendo para que ahí se empiezan a instalar. Por lo tanto, durante un año nosotros veíamos a los sobrevivientes del caso Caradima llegar, reunirse, se hicieron incluso charlas de formación. Fue donde empieza la fundación, comienza ahí. Esto llega a oídos de Cardenal Esati, llega a oídos de las autoridades de la Católica y hacen una intervención en el Instituto Catequístico, sacando en menos de un año y medio a toda la plana de profesores, sacando al rector primeramente. A mí me sacaron como coordinador de la pastoral del instituto. ¿Quién era el rector? En ese momento era Fernando Echegaray y lo asume después Miguel González. Que el Echegaray que los Que permite, acepta, claro. claro, que en el fondo acepta esto. Ahora, el argumento que ellos esgrimen, que es muy, de verdad, es bien triste y pobre, el argumento que ellos esgrimen es que nosotros faltábamos a la enseñanza o a la doctrina de la Iglesia. Cosa que no es cierta, cosa que no es tal. Seguramente teníamos diferencias muy grandes en algunos puntos, y eso uno para formar profesores de religión tiene que enseñar y tiene que instalar esas diferencias, sino cómo los enfrenta en el aula, ¿no? Pero ellos argumentaron de que nosotros faltábamos a la doctrina y por lo tanto intervienen en el instituto y en menos de un año sacan a la fundación también. Ahora, lo que resulta también llamativo de este testimonio que tú cuentas y que uno lo junta con los otros testimonios que se han escuchado y que tienen un elemento que es constante, que es esto de se enteraron por hay mucho, parece que en todo el mar de fondo de la iglesia en Santiago y en Chile hay mucho de pasillo, mucho mar de fondo, mucha copucha, mucho cagüín. Exactamente, tú lo has dicho muy bien. Existe mucho lo que se llama la delación. Te escriben una carta, la hacen llegar a un obispo, nadie se hace responsable de, comentarios de pasillo. Es bien difícil venir acá en una situación aquí y de alguna manera dar la cara, porque si uno está acá es porque también hay muchos que prefieren quedarse en silencio. Y prefieren u optan por un silencio cómodo
Cuando también esto es de conocimiento no solo mío, no solo de algunos pocos, sino que de varios que han pasado por la formación o que están cercanos a la iglesia. Paul, ahora llama la atención cuando tú cuentas en la novela, pero que eres tú, prácticamente Sí, es autobiográfica, ¿verdad? sí. Haber sido víctima de abuso. Sí. Esto antes, cuando estabas en el colegio, en Arica, pero por Sí. un director espiritual. O Sí. sea, a ti te interesaba la religión, ya era el tema de la espiritualidad, era Desde muy chico. desde muy chico, ¿no es Sí. cierto? Ahora, ¿cómo es que después tú igual pasas al seminario? ¿Cómo lograste, no sé, sobrevivir a aquello? Claro, porque la vinculación que yo logré con el obispo de ese momento de Arica, Ramón Sala, y con miembros del clero, fue inmediatamente como que trataron de protegerme y de cuidarme. Yo sentí que de parte Ujú. de ellos, y es efectivo, hubo una primera reacción de cuidado conmigo. Y yo seguí viendo de alguna manera o seguí anhelando como esto que había sido en un primer momento como mi motor, no querer ser cura. Y eso ellos se preocuparon de alimentar ese deseo y que en el fondo no se fuera abajo. A pesar de lo que habías A vivido. pesar de lo que había vivido, haciéndome sentir que eso era algo que ocurría de manera aislada o que fue una cosa que no debió haber ocurrido. Pero cuando yo entro al seminario y a medida que voy avanzando, me voy dando cuenta de lo naturalizado que está este tipo de situaciones. ¿Los abusos? No solo los abusos, sino la cercanía entre compañeros, ¿no es cierto? Que llegaba eso después a una relación. Saber, por ejemplo, de que más de un sacerdote era homosexual, tú te ibas dando cuenta de a poco. Se empezaba todo, como tú decías, Sebastián, primero como a comentar como de pasillo, ¿no? Ujú. Pero después, claro, ya habían situaciones en donde te contaban primeras personas, situaciones que habían vivido de manera directa con gente del clero. Ahora, Paul, pero este profesor que Sí. comete este abuso contigo, Sí. Barahona, Barahona, director sí. espiritual, ¿qué Sí. pasó con él después? Bueno, yo porque hago la denuncia. Cuando termino de escribir la novela, logré recién ahí como tomar ya una conciencia mayor con respecto a lo que me había pasado. Y luego de hacer ciertas pesquisas, logro dar tanto con el colegio y el lugar donde él trabajaba. Entonces, ¿Cuál? el colegio que queda en Rancagua. Ujú. Queda en Rancagua el colegio. La cosa es que pasa, bueno, más o menos como casi un año entre que yo llevo el proceso, me acerco a la fundación, a través de José Andrés Murillo, canalizamos esta acusación y al final ha cesado las labores pedagógicas de este personaje dentro de este colegio. Pero lo que a mí me sorprende Ujú. es que desde el momento en que yo hago la denuncia en Arica, cuando yo... ¿Ante quién? Ante el obispo, ¿no? En ese momento era Ramón Sala, obispo ¿Ya? que ya ha muerto. ¿Sí? Cuando yo hago la denuncia en ese momento, a la fecha, no hubo nada que impidiera que este personaje accediera a jóvenes. Y esa Ah. denuncia quedó en absolutamente Cuando nada. yo pido después los papeles para poder levantar la denuncia nuevamente acá de manera formal, cuando me dirijo al obispado de Arica pidiendo documentos, no existen documentos. Barahona nunca fue siquiera un miembro del clero ariqueño. No O sea, existe. quedó en un cajón Y de cuando- Salas, es que era en el papelero de Exacto. Salas. Y cuando no existe la persona, tampoco existe la víctima. Entonces aquí cuando también dicen, o cuando uno escucha, ¿no? Recurran a dar testimonio, o cuando allanan los archivos, Sí. yo digo, bueno, ¿se encontrarán realmente con los procesos canónicos que debieron haber llevado en su momento? Y que queden laicos a cargo, como escuchábamos recién en la síntesis del diario de Cooperativa que hablaba Chicluna o Bertomeu, no recuerdo Sí. cuál de los dos, estaba dando la rueda de prensa final y decía, Bueno, Va Chicluna a quedar- confirma el mismo consejo pero que va a quedar en una oficina, una instancia que ya estaba y que son los que van a quedar a cargo de este tema, ¿no? y cuestionado ya desde hace bastante rato. Entonces, Se genera preocupación eso, por presumo, ¿no? supuesto que sí. Que sean porque- esas personas. Claro que sí, porque, por ejemplo, el obispo González, con las declaraciones que ha tenido durante todo este tiempo, ¿cómo puede seguir estando a cargo de aquello? En el fondo, la Iglesia no se da cuenta que ser juez y parte no puede ser. Tiene que nombrar personas idóneas, personas incluso que pertenezcan de ámbitos no necesariamente intraeclesiales, para que puedan hacer una revisión correcta y llevar un proceso que no solo pase por la reparación, sino por la justicia. Paul, más allá de los comentarios de pasillo, en fin,
Tú hablas mucho de muchos sacerdotes homosexuales, que yo no veo cuál sería el problema que haya sacerdotes homosexuales o no, ese no es el tema de fondo, sino que se forma toda una cortina de humo porque eso no está permitido. Eso de alguna manera propicia conductas oscuras, torcidas. Es que De mira, por ejemplo, dominación, claro, de abuso. Claro. la Iglesia hoy día, cuando tú ves su declaración oficial con respecto a la homosexualidad, ¿Mm? y alguien como yo, y que muchos seguramente también les debe pasar, que se enteran o saben de lo que ocurre dentro, se pregunta por qué sigue empeñada en enseñar esto. Claro, es cierto, no es el problema ser homosexual, heterosexual, pero la Iglesia ni siquiera se pregunta si existen curas bisexuales. O sea, estamos todavía en pañales discutiendo algunos elementos de la orientación cuando todavía ya la sociedad ha avanzado. De hecho, hoy día acaban de perdón la palabra. Ya no es una No patología era una según la patología, ¿no es OMS. cierto? Claro. Entonces, si se ha retrasado en ese tipo de cosas que la sociedad va instalando, ¿cuánto más falta para madurar y para crecer en la doctrina que ella ha enseñado? Entonces, ha viciado su propia doctrina. Los que tienen que enseñar esto son los que cometen lo que están diciendo que no está bien. Ahora, cuando lo poquito que alcancé a leer de Sí. la novela, la verdad, porque no hubo tiempo, uno se da cuenta el tema del sexo. Qué presente está esa pulsación sexual ahí, como una cosa escondida, subyacente. Sí. Es como el gran tema muchas veces, que claro, domina y exacto. que monopoliza las Y de hecho conversaciones. En la- es extraño. Y en las porque confesiones que les preguntan tanto Todo. por la masturbación. Con el detalle, claro, detalle hay una fino. fijación. Sí. Sí. Bueno, es que yo creo que se provoca esto, ¿no? Que como es una estructura que trata de someter el deseo sexual, o los que pertenecen a esta estructura tratan de someter el deseo, tratan de reprimir de alguna manera lo que ven a través de la doctrina como pecaminoso, yo creo que se provoca esto, ¿no? Este vicio de vivir de manera interna, casi obsesivamente, el tema de la sexualidad. Que yo sepa, en el mensaje evangélico, en el mensaje cristiano, el tema del sexo está bien poco tocado. O sea, no fue ni siquiera un tema para el propio Jesús, pero sin embargo ha sido una obsesión para la Iglesia. Y se transforman en obsesión aquellas cosas que también vamos negando. Entonces, hasta que la Iglesia no haga un trabajo honesto de cómo vive al interior su sexualidad, y no solo el clero, también los propios laicos, porque se hace vista gorda frente a una serie de cosas que supuestamente se enseñan y que vemos que no se aplican en la realidad. Entonces, yo creo que es una oportunidad para que la doctrina de la Iglesia se revise en materia de la sexualidad, porque no se trata, insisto, de un problema por la orientación sexual, sino de cómo ella vive el sexo y cómo hace o obliga a vivir a muchas personas que la siguen. Si al final también la Iglesia ha creado traumas en terceros con la doctrina que enseña. Paul, tú también hablas volviendo al tema de Francisco Cox, tú dices, me consta que luego de que Francisco Cox se retiró de la vida pastoral, siguió dirigiendo los retiros de algunos de los aspirantes de Schoenstatt, de su congregación. Sí, yo, bueno, con las personas que conocí cuando estudié teología, terminé de estudiar acá en Santiago, quienes pertenecían al Instituto de Schoenstatt, y que iban a ser ordenados, algunos tenían todavía contacto con Cox y habían sido, digamos, acompañados por él durante un retiro espiritual. O sea, esto que lo habían escondido y que seguía con todas las facultades, eso que siempre se mencionó, es un hecho. O sea, concreto. él estaba teniendo un ejercicio pastoral. Solo lo sacaron del Parece lugar. que lo sacan digamos, de la palestra pública o del Pero escenario. ¿cómo evita eso él? ¿Cómo logra evitar la justicia? Digamos? Bueno, ahí yo eso no desconozco, no podría dar respuesta a aquello, porque solamente lo que yo sé y conocí de primera fuente es que daba retiros también. Entonces, tú te preguntas hasta qué Pero punto... tenía mucho poder, muchas redes. Lo que pasa, y pienso particularmente en el caso de Cox, pero también de otros obispos que han pasado a lo largo de la historia de la Iglesia chilena, los obispos pertenecen a una élite social. Y las redes que poseen son grandes. Y para ser obispo hay que saber callar. O sea, uno tiene que saber qué cosas decir y qué no decir. El que está dispuesto a hablar claramente no va a ser parte de la estructura. Porque si no, como decíamos un rato atrás, todo esto se cae. Por lo tanto, entre más conoces, más sabes y más alto quieres llegar, tienes que saber callar. Por eso cuesta mucho poder extraer información tan valiosa que poseen los obispos. Y no solo los obispos, porque aquí también hay una mirada detenida al colegio episcopal actual, pero también están las congregaciones. Y hay que hacer un cruce interesante entre las congregaciones que tienen obispos hoy día siendo parte del colegio. Hay obispos salesianos,
que si pensamos, vamos más hacia atrás, pensando en el tiempo de Benedicto XVI, cuando estaba Bertone, que era salesiano, o sea, la red de protección hacia esta congregación es muy grande. Y por lo tanto es difícil de entrar a poder extraer información, saber sobre los casos que ocurrieron, porque el secretismo y el silencio es muy fuerte. No, y además en el caso de Cox fue un obispo de un perfil muy alto, o sea, Exacto. responsable de organizar la visita de Juan Pablo II, un cura que tenía tribuna televisiva, es decir, tuvo un perfil muy alto, buena parte de los 80. Acuérdense que también organiza este movimiento Kairos, que era un movimiento juvenil, donde participaban muchos jóvenes venidos de muchas partes. Entonces, claro, era un tipo carismático. Generalmente estas figuras son muy carismáticas. Recordemos también el caso de Caradima, ¿no? Si son personas que atraen, se transforman atractivas. Y desde ahí también van ejerciendo un abuso. Ahora, tú en el seminario, si bien no sufriste abusos sexuales de Cox, en fin, pero si eras testigo que de un trato, manoseo. Bueno, yo puedo hablar de manera personal, ¿Sí? que yo sostuve una relación dentro del seminario. Esto no es para nada ni virtuoso ni que me ponga de ejemplo, al contrario, valga el ejemplo o el caso para poder mostrar y relevar de que esto ocurre. Claro, ¿no? son hechos. Exacto. Yo eso es lo que, más allá de entrar como a la cosa más morbosa, yo declaro esto para que sirva a la causa. Y declaro también haber visto de varios compañeros también tener ese tipo de situaciones, de enamorarse, de estar involucrado o sexual o afectivamente con alguno. Entonces, esto que yo lo narro en la novela, el Huerto de los Corderos trata de alguna manera de mostrar cómo la formación se concentra muchas veces en aspectos que no son necesarios para lo que el día de mañana un seminarista está formado o debiera hacer, ¿no? Se centra en la sexualidad, se centra en la orientación, se centra en las amistades, y muchas veces eso interrumpe el crecimiento y un proceso sano en las personas. Yo creo que una de las cosas que tal vez muchos pueden lamentar es que la vivencia sexual, cuando han pasado por la iglesia, se ha coartado, se ha de alguna manera interrumpido en un proceso que podría haber sido más sano y liberador. Entonces uno al final termina con mucha culpa. Perdona por poner Sí. un detalle quizá un poco más fino, pero Sí. que tampoco habla de contar lo que pasaba Sí. allá adentro con detalles, pero esta relación que tú tuviste Sí. adentro del seminario, Sí. ¿era una relación conocida por todos los demás? No, ¿Por todo el no, resto? no, ¿O era, no. o era algo privado, reservado, No, que solamente privado, lo manejaban algunas privado, personas? sí, viviendo en la más absoluta doble vida, o sea, manteniendo los espacios de encuentro cuando se podía, con, qué sé yo, con rupturas, porque obviamente cada uno en su proceso también iba sintiendo una incoherencia frente al sistema. Quizá algunos, yo de mis amigos más cercanos, con el tiempo pude a algunos revelarle y contarle algo, pero al final también pasaba esto que veías grupos, ¿no? Dentro de los mismos seminarios, donde la homosexualidad era como palpada por algunos y existían verdaderos grupos, entonces cofradías como de protección, por decirlo de alguna manera, y otros grupos de chicos heterosexuales que se sentían hostigados también y molestos frente a esto. Yo lo puedo entender hoy día con el tiempo, no lo comparto porque también veía muchas veces bastante homofobia de parte de ellos, pero se entiende que en este contexto en donde los formadores son homosexuales, el obispo presuntamente homosexual, hay una presencia homosexual fuerte, se genera esta tensión muy profunda. Por eso cuando después hay un recambio y cuando Cox sale y entra otro obispo, se trató a los seminaristas que eran homosexuales o a los sacerdotes que eran homosexuales con mucha fuerza, con mucha rigidez. Se pasó para el otro lado. Porque al final, insisto, el problema no es la orientación, el problema es cómo vive la sexualidad el clero. ¿Qué crees tú, Paul, por qué tantos homosexuales en la Iglesia Católica? ¿Es un refugio quizá? Yo creo que pasa un poco a ser eso, porque, claro, uno no entra pensando en aquello, ¿no? Uno tiene otro tipo de objetivos en la vida o de otras razones para estar ahí, pero pasa que se provoca esta situación que es muy extraña. El espacio se transforma en un espacio amable para que tú vivas eso. Hay formadores que incluso, yo he escuchado, porque yo durante muchos años trabajé en la vida religiosa como profesor, entonces he escuchado de formadores y casos de religiosos que me han contado, a mí me ha dicho mi formador que no hay problema en lo que yo sienta. Bueno, ¿cómo que no hay problema? Si la doctrina de la iglesia dice algo muy puntual. Claro, también estoy de acuerdo que no hay problema, ¿te fijas? Pero ¿qué pasa con esa doctrina que se enseña? Bueno, mientras tú lo vivas dentro de este espacio,
no hay problema. Ese es el mensaje de fondo. Pero si tú sales de este espacio, afuera hay que decir lo que la iglesia enseña y tienes que tratar de que esto no se viva de manera tan pública ni que se note. Entonces se mueve más bien a las personas a vivir una hipocresía, que es lo que de alguna manera yo ahí narro. Ahora, tú dices que esta novela es como la expresión de un sobreviviente. Sí. ¿Por qué te consideras un sobreviviente? Bueno, fundamentalmente creo que vivir una experiencia como la que yo viví a los 15 años es muy traumática, es muy fuerte. Eso yo lo pude recién verbalizar y mirar con los años. Sentí mucha culpa y mucha vergüenza sobre mi orientación sexual durante mucho tiempo también. He sobrevivido a esa vergüenza, he sobrevivido al bullying que me hicieron en el colegio, he sobrevivido a la expulsión del seminario. Por lo tanto, sí me siento una persona que ha sido capaz de pararse en la vida y hoy día desde la literatura hacer algún tipo de justicia y reparación. Bueno, lo interesante de esta novela entonces es que a través de una historia se va conociendo cómo funciona el ambiente de la iglesia, el huerto de los corderos. Ojo que el autor acá es Alejandro Sandrock. Sandrock, sí. Que es por mi padre, por tu padre, sí. que le pusiste así, ¿no? Sí. Así que ya saben, editorial Cuarto Propio, altamente recomendado. Muy recomendado, sí. Muchísimas gracias por conversar y compartir esta historia con nosotros. Que te vaya súper bien. Y por el valor del testimonio, que siempre sigue siendo muy difícil y es muy potente escucharlo aquí en Cooperativa. Muchas gracias. Vale, chao.